Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia. Yo soy Leslie Mendívil y me encuentro acompañada por la profesora María del Carmen Pastrana Sánchez. ¿Cómo se encuentran? Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa 2. También se encuentra con nosotros la profesora Mercedes Mejía Ángeles. Bienvenida, maestra. Muchas gracias y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta sesión correspondiente a Historia, primer grado de educación secundaria. En esta sesión pondremos en práctica conocimientos y habilidades para crear y divertirnos aprendiendo historia. ¿Se imaginan de qué se trata? ¿Será acaso un juego de mesa, maestra? Así es. El día de hoy jugaremos una adaptación del tradicional juego Serpientes y Escaleras con un tema perteneciente a la asignatura de Historia. En él reforzarán sus conocimientos sobre la multicausalidad de la Revolución Francesa y la relación pasado-presente de las ideas revolucionarias, así como el valor de su legado. Para superar con éxito la aventura del día de hoy, les recordamos tener a su alcance su cuaderno de trabajo y bolígrafo o lápiz para hacer anotaciones. Si consideran necesario, consulten su libro de texto de historia de primer grado. Si están listas y listos, comencemos. Maestra Carmen, mencionó que íbamos a jugar Serpientes y Escaleras, pero ¿de qué se trata ese juego? ¿En qué consiste? ¿Podemos jugar en familia y aprender al mismo tiempo? Excelentes preguntas, pero bien, deben saber que el juego de Serpientes y Escaleras es una versión occidental de un juego creado en la India en el siglo XVI, que llevaba el nombre de Jean Chopard o Lila. Se le conocía como el juego del conocimiento, que impartía enseñanzas filosóficas de la cultura en que había sido creado. Pero, ¿cómo se juega Serpientes y Escaleras, maestra? Se juega entre 2 o más personas en un tablero numerado y dividido en casilleros, que posee además un número determinado de serpientes y escaleras que conectan cada una 2 casilleros numerados. El movimiento se determina en la actualidad por medio de un dado. El objetivo del juego es lograr que la ficha del jugador llegue desde el inicio hasta el final, ayudado por las escaleras y evitando las serpientes. La versión histórica nace de algunas lecciones de moral, donde el progreso de un jugador en el tablero representaba una vida influida por virtudes, representadas por las escaleras, y por vicios, las serpientes. ¡Qué interesante, maestra Carmen! ¿Le parece bien que le mostremos a los alumnos cómo hacer su propio tablero de serpientes y escaleras? ¡Claro que sí! Primero, conozcamos los materiales que necesitamos para hacer el tablero, que son un rectángulo de cartón reciclado que mida aproximadamente 60 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, una regla de 30 centímetros, lápices de colores, imágenes relacionadas con las causas de la Revolución Francesa, pegamento, tijeras, hojas de colores que le sobraron de otras actividades. Pero, sobre todo, dejar fluir su imaginación y creatividad en el diseño. Les sugerimos utilizar empaques de cajas vacías o cartón y pintar la base en color blanco, pero podrán omitir este paso si así lo prefieren. Si ya tienen lista la base de su tablero, prosigamos con el diseño de su estructura. Para la estructura, midan cada lado y dividan esa cifra por 10. Dibujen una marca y conecten cada marca con líneas rectas. Les quedarán 100 espacios. Si lo prefieren, podrán hacer menos cuadros. Ahora enumeremos las casillas
escribiendo los números del 1 al 100 en la parte inferior izquierda del tablero. Finalmente, dibujaremos escaleras y serpientes, distribuyéndolas y variando la recompensa por cada escalera. Coloreen, pinten, dibujen o peguen imágenes alusivas al tema. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Ahora les mostraremos cómo jugar serpientes y escaleras. Bien, en este juego de mesa gana el primer jugador que llegue a la meta y mencione la frase Revolución Francesa, salvación de todos mis amigos. Recuerden que para avanzar deben contestar una pregunta. Las preguntas las pueden escribir con base en el tema que quieran estudiar o repasar su contenido. Y pueden ser preguntas de opción múltiple o abierta. Nosotros tenemos un tablero ya preparado para jugar con preguntas de opción múltiple. Para lograrlo, jugarán la maestra Mercedes y Leslie. Maestras, antes de jugar, ¿podrían recordarnos las ideas principales del tema, la multicausalidad de la Revolución Francesa, la relación de sus ideales en el presente y su legado histórico? Claro. Alumnas y alumnos, pongan atención. Como hemos visto a lo largo de las sesiones, la Revolución Francesa marcó el comienzo del desarrollo en Europa de la monarquía constitucional, una nueva forma de regular la vida de la sociedad que dio un lugar diferente al ciudadano y le reconoció sus derechos, que se consideraron intransferibles y universales. En la lámina identificamos las causas que propiciaron el inicio de la Revolución Francesa, como las ideas del liberalismo y la Ilustración, que consideraban que la humanidad debía dejarse iluminar por la luz de la razón y solo mediante la racionalidad científica se llegaría al progreso económico y a la libertad política. Tanto el liberalismo como la Ilustración fueron corrientes ideológicas contrarias al régimen monárquico que se vivía en Francia a finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XVI. En el aspecto económico, encontramos una sucesión de malas cosechas que afectaron el abasto de alimentos a la población, hecho que propició el aumento en el precio de productos básicos como el pan. El gobierno estaba en bancarrota, producto de gastos excesivos y de la vida de lujo que llevaba la nobleza, por lo que el monarca Luis XVI decidió aumentar los impuestos, produciendo un gran descontento en la población general. Otra causa que originó la Revolución Francesa fue precisamente que la burguesía no tenía acceso a las decisiones del gobierno, puesto que el monarca ejercía el poder de manera absoluta. El comercio estaba muy regulado y con una nobleza exenta del pago de impuestos. Toda la carga tributaria recaía en el tercer estado. Precisamente, otra de las causas que propiciaron la revolución y el fin del régimen absolutista en Francia fue la marcada división de la sociedad en estamentos, sin movilidad social, es decir, sin la posibilidad de pasar de un estamento a otro. El reino de Francia fue gobernado por Luis XVI, quien se mantuvo en el poder por un lapso de 18 años y cuyo degollamiento en 1792 marcó el fin de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental. Pues bien, la Revolución Francesa es un claro ejemplo de revolución liberal y fue de los acontecimientos históricos que más efectos tuvo en el mundo. ¡Estupendo, maestras! Gracias por el repaso. Ahora estamos listas y listos para comenzar a jugar. Adelante,
Conozcamos y practiquemos las reglas del juego. Primero, cada uno de ustedes seleccione un objeto que represente su posición en el tablero. Ahora decidan quién va a comenzar. Nosotras ya estamos preparadas y tenemos aquí un tablero para jugar. Primero comenzará Leslie y enseguida continuaré yo. Recuerden que su participación es por turnos y de manera ordenada. Cada participante tome, agite y tire el dado. De acuerdo con el puntaje marcado y la casilla, el moderador leerá al participante una pregunta de la temática multicausalidad, proceso o pasado presente. Si el jugador contesta acertadamente, este puede avanzar el número de casillas que le indicó el dado. Si el jugador se equivoca, este no avanza de posición en el tablero y el moderador retroalimenta en favor de la respuesta correcta. Gana el primer jugador que llegue a la meta y mencione la frase Revolución Francesa, salvación de todos mis amigos. Ahora sí, vamos a jugar. Leslie, toma el dado y lánzalo. Pues empecemos, maestra. 4 y 1, 5. Listo. Caí en el 5. Excelente, has caído en el número 5. Para que puedas avanzar, elige una de las siguientes tarjetas que contiene la pregunta de la temática multicausalidad, proceso o pasado presente. Multicausalidad. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué forma de gobierno ejerció el rey Luis XVI en Francia durante el antiguo régimen? Las opciones son A, monarquía absoluta, B, feudalismo, C, democracia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Creo que la respuesta correcta es monarquía absoluta porque Luis XVI gobernó en un periodo histórico donde las monarquías se caracterizaron por gobernar bajo el despotismo ilustrado justificados en la teoría del derecho divino. Muy bien. Allá en casa, ¿acertaron a la respuesta? Ahora es turno de la maestra Mercedes. Bien, tomaré los dados. Listo, cayó 5 y 6. Para avanzar, en el tablero elige una tarjeta, multicausalidad, proceso o pasado presente. ¿Puede ser una de proceso? Muy bien. La pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones define el proceso de la Revolución Francesa? Inciso A, un amplio movimiento burgués, plebeyo y campesino que puso fin a los privilegios de la nobleza y el absolutismo. Inciso B, una rebelión de carácter religioso protagonizada por el rey que terminó por derrocar la autoridad eclesiástica. Inciso C, un movimiento protagonizado por la nobleza baja y media en contra de la autoridad militar que ejercían los soberanos. Considero que la respuesta correcta es la opción A, un amplio movimiento burgués, plebeyo y campesino que puso fin a los privilegios de la nobleza y el absolutismo. Allá en casa, ¿reconocieron la respuesta? Excelente. La respuesta correcta es la opción A. Recuerden que la Revolución Francesa fue un movimiento encabezado por la clase de la burguesía. Este grupo de personas dedicadas al comercio tenía un limitado poder político por parte del rey y pagaba excesivos impuestos que, con base en los ideales de la Ilustración, eran injustos y desiguales. Ahora es turno de Leslie. Muy bien, ahora voy a lanzar los dados.
Me cayó el número 10. Estaba en el 5, avanzo al 15 y elijo una pregunta de multicausalidad, maestra. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se le llamó al planteamiento político e ideológico que ostentaba en el monarca virtudes de carácter divino? Las opciones son, inciso A, teoría del origen del derecho divino. Inciso B, dogma de fe. Inciso C, derecho hereditario. Teoría del origen del derecho divino. Es correcto, Leslie. Esta teoría se basa en la idea de que la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de Dios y por ello no considera la voluntad de sus súbditos. Ahora es turno de la maestra Mercedes. Su turno, maestra. Muchas gracias, Leslie. Excelente, 5 y 1. Significa que son 6 ¿En cuál puntos. está, maestra? Estoy en el 11 al 17. al 17. Muy bien. Y creo que elijo una pregunta de pasado presente. La pregunta es, nombre del documento que legitima los principios del movimiento de Ilustración y con ello la conformación de la Asamblea Nacional. Las opciones son, inciso A, Acta de Independencia, inciso B, Constitución, inciso C, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue uno de los documentos emanados de la Revolución Francesa que establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Así es. Como sabemos, su legado permanece hasta nuestros días y sus ideales están reflejados en la Constitución. Ahora damos el dado a Leslie. Los lanzo. Y me cayó el número 6. Y como estaba en el 15, avanzó al 21. Perfecto. Caí en el número 21 y elijo una pregunta de multicausalidad. La pregunta es, pensador ilustrado, autor de la obra El Contrato Social, cuyas ideas influyeron en el inicio de la Revolución Francesa. Las opciones son, inciso A, Rousseau, inciso B, Montesquieu, inciso C, Locke. Ay, maestra, no estoy muy segura, pero recuerdo que el pensador Montesquieu propuso la separación de poderes y está relacionado con la política y el gobierno. Entonces creo que es esa. Pues tienes razón en lo que mencionas. Aunque fue Rousseau quien escribió el libro que trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los seres humanos bajo un Estado instituido a través de un contrato social. Retomando el propósito de nuestra sesión, hemos logrado aprender que la Revolución Francesa fue producto de una serie de causas internas y externas que condujeron a la desaparición del antiguo régimen monárquico, el ascenso de la burguesía al poder político y las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad que se extendieron por todo el mundo, dando lugar a revoluciones independentistas como la de México en 1810. La Revolución Francesa fortaleció el sentimiento nacionalista en las sociedades, buscando el camino de un gobierno constitucional e instituciones democráticas, pero sobre todo marcó un precedente en la lucha por el respeto de los derechos humanos que continúa en la actualidad.
Rememorar la Revolución Francesa es reflexionar también para el presente y para el futuro, ya que no es simplemente una evocación de un hecho pasado, sino es el paradigma de los derechos humanos, que ha seguido evolucionando y matizándose a través del tiempo. Pero lo más importante es que los derechos humanos son un concepto histórico y no se puede entender plenamente prescindiendo de los materiales que la historia nos proporciona. El reconocimiento de los derechos humanos es un logro que se ha gestado poco a poco por diversos actores y en diferentes etapas y procesos históricos, donde han surgido movimientos en favor de los derechos de la infancia, de las mujeres y de los integrantes de minorías sociales, étnicas, religiosas, ideológicas, sexuales y lingüísticas, en busca de hacer un mundo más justo e incluyente. Además de hacer su tablero y jugar con su familia, complementen lo aprendido consultando su libro de historia de primer grado bloque 1. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Antes de despedirnos, les pedimos seguir las medidas sanitarias para proteger nuestra salud ante los contagios por COVID-19. Recuerden lavar sus manos con agua y jabón por aproximadamente 20 segundos. Y si tienen que salir de casa, utilicen cubrebocas y mantengan la sana distancia. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.